Bueno, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Pregunta. Esto es Eras una vez en el sur, otro episodio más, un podcast de La Mula. Estamos acá en Radio Montecastro. Mi compañero Kaplan está del otro lado, ahí operando. Y hoy tengo un invitado muy especial, una persona que quiero mucho, con la que hablo mucho de cine. Hemos visto esta película juntos. Yo le digo Chops. Presentate vos. Muy buenas, gracias por invitarme a este espacio. Sí, soy Chops, vamos, con eso yo supongo que basta. Él es Chops. Y bueno, digamos que soy espectador freelancer. Sí. Y miembro fundador de la junta directiva de La Mula, se podría decir. Exactamente, esta es una reunión de fundadores. Sí, es una reunión de directorio. Exactamente. Hoy nos trae Invasion of the Body Snatchers, la invasión de los ladrones de cuerpos, película del año 1956 de Don Siegel, un gran director, que tiene otras versiones más. Tiene una de Abel Ferrara en los 90 y tiene la del 78 que es de Philip Kaufman, pero hoy vamos a hablar más particularmente de esta primera versión de los años 50. Sí, y más allá de eso es una historia muy versionada, no solo en películas. De hecho, yo llegué a la película por un cómic de Los Simpsons. Ah, mira. Hay una versión en cómic de Los Simpsons, de terror, donde uno de los capítulos es Invasion of the Body Snatchers, Sí. pero con Bart Simpson, Lisa Simpson y Bart Simpson. Y cuando descubro la película es casi una epifanía para mí. ¿Sabes que yo la vi por vos, creo? Hace muchos años, pero me la recomendaste, es probable, creo. sí, Me dijiste, che, mirá esto en unos años de primera cinefilia. Sí, y cuando conocí la película porque más allá de la película es una historia que me obsesiona, un tema que me obsesiona, esto de qué pasa si los otros son nosotros, qué pasa si la invasión es desde adentro, porque es algo que trata desde Bradbury hasta Don Siegel con la película, hasta, yo qué sé, Isaac Asimov. O sea, hay un montón de versiones sobre esta misma historia. Y para mí esta película consagra esta historia, es de las mejores versiones, si no la mejor. Te hago una pregunta. Sí, El año pasado nosotros fuimos a ver Psicosis sí, al Cinépolis Jusey, sí. porque habían reestrenado, era de octubre, de la Semana de Terror, estaba, no sé, los pájaros. No fuimos a ver, pero Pesadilla en la calle me habían reestrenado varias, fuimos a ver Psicosis y me habías dicho algo en relación al conflicto de la película con el estado de bienestar, con el contexto en el que transcurre Psicosis, ¿te acordás? Sí, total. Es que uno, sobre todo cuando ve películas más de una vez, ya le empieza a encontrar subtextos en todos lados. Y uno muy interesante para mí de Psicosis, que por lo menos yo nunca la había visto con esa cosa debajo de la superficie, es cómo te empezás a dar cuenta de las fracturas que hay en el estado de bienestar americano. Cómo la comunidad, que en Psicosis está muy presente, esto de el hotel del pueblo y cómo es imposible que pueda suceder algo así, se empieza a fracturar y empieza a haber vetas donde pueden entrar estos personajes que vienen a romper con lo que hasta ahora era lo establecido, el sistema establecido, digamos. Y no es un conflicto del dinero, de hecho. No tiene nada que ver con el Pareciera dinero. que sí hasta la mitad sí. y después no. Sí. Y también el progreso llega a un punto en el que el conflicto queda al costado de la ruta. Eso también es interesante. No, y es, sí, totalmente. Y también hay algo muy, muy presente en Psicosis, para irnos un poco por la vertiente, que es hijo del sistema que viene a romper. O sea, es hijo del estado de bienestar. Y eso es clave para mí. O sea, la semilla ya estaba engendrada. Y hablando de semilla, Invasion of the Body Snatchers es muy clave la metáfora con las vainas que salen del piso. Eso te iba a preguntar. ¿Qué relación pondrías, siendo que la película encima, Body Snatchers es anterior a Psicosis, contextualmente con Estados Unidos? Bueno, es la primera paranoia de la Guerra Fría en Estados Unidos. Recién salimos de la Segunda Guerra Mundial y entramos a un momento muy intenso de la Guerra Fría, quizá el más con la crisis de los misiles posteriormente, donde en Estados Unidos la doctrina macartista estaba muy presente. La doctrina macartista entendemos como esta idea de que tu vecino, tu amigo, tu profesor, cualquiera puede ser comunista. El Red Scare, le dicen, tipo el miedo rojo. Sí. Cualquier persona que esté atrás tuyo puede ser un agente comunista o puede estar operando para el comunismo. Es una doctrina que impulsó, se llama macartismo por un senador republicano, Joseph McCarthy. Y esta película es un poco... Que el actor de esta película se llama Kevin McCarthy. Sí, es increíble. Tremendo eso. Sí. Es extra diegético igual, pero no importa. No, pero termina siendo diegético. De alguna manera termina entrando. Y esta película
casi obscenamente es macartista. Hay versiones, sobre todo en la cinefilia, en la cosa internetera, que quieren hacer de Invasion of the Body Snatchers como una película anti-macartista, o como una película de izquierda que viene a criticar el macartismo, donde se cree que el pensamiento tiene que ser uniforme y homogéneo. Pero la verdad, siendo honestos y viendo lo que la película dice, es una película macartista, es una película profundamente anticomunista. Y es interesante porque hablábamos de eso también, que uno, y más ahora, tiende a arrastrar el discurso de la película a su favor. Y es un fenómeno, insisto, interesante, volver a ver Invasion of the Body Snatchers ahora y sacarse los anteojos de la ideología They Live a la inversa. Poder mirar y entender el tiempo y decir, che, qué lindo como está todo mal para la película con el comunismo en ese momento. Sí, totalmente. Es que es un capricho muy común en el espectador. O sea, ni siquiera para enajenarlo, digo, a mí también nos pasa a todos. Los que vemos una película o consumimos algún tipo de obra y queremos que diga lo que nosotros pensamos. Coincidir ideológicamente todo el tiempo con lo que te gusta. Claro, no, y no es así, porque es pensar además que la película o la idea de la película se completa con la idea que tengo yo. Y no es así, dice algo por sí misma la película. No pensar eso es obviar que hay un trabajo atrás de la película y que hay un contexto en donde nace la idea de la película. Y eso pasa mucho con películas donde la idea está tan presente y son tan obscenas en el mejor sentido, no es peyorativo, como Invasion of the Body Snatchers. Pero lo que sale a la luz es que es genuino. Porque el reflejo es tirarla por la borda porque es muy americana y es muy capitalista. Pero es genuino. O sea, es lo que la época necesitaba que alguna película diga. Y es bello. O sea, es una película que pertenece a los años 50, a todo ese periodo de serie B, de ciencia ficción previo a 2001, que estandariza la ciencia ficción a películas clase A. Y son películas que en general son un montón de directores muy, muy ingeniosos, con muchas visiones del mundo a través de estas películas de bajo presupuesto, llamémosle, de segunda mano de Hollywood. Sí, además es una época bastante aburrida para el cine de Hollywood. Sobre todo, regía el código Hays, que es este conjunto de reglas que dicen cuánto puede durar un beso y en qué contexto puede haber un arma y un malo, cómo se tiene que presentar. Y aunque es una película que no es contestataria al sistema de ideas americano, es muy interesante cómo opera con el mal y cómo usa la ciencia ficción. Y esto que hablamos, que es una película muy barata, para decir algo interesante sobre lo que está pasando. Aunque no sea contestatario con la época, parece algo que hay que decirse porque sucede. Porque si no, también es creer que las películas o las obras son de generación espontánea. Y no lo son. O sea, había algo que estaba pasando y que necesitaba decirse a través de una historia de ciencia ficción genérica. Volviendo a Psicosis, de hecho, era todo un tema, la sangre, el desnudo en la ducha. Sí. También es como una precursora de esa ruptura también. Es que Psicosis es la ruptura. De todo. Es la ruptura. Esta juega con otras cosas. Quizá la ruptura de esta historia tiene que ver con que el malo, el enemigo, el mal, es exterior, porque viene el espacio, literalmente. De hecho, el primer plano de la película, cuando están los títulos, es el cielo. O sea, está el cielo y los títulos, de donde viene el problema. Totalmente, pero hay como una doble dimensión de eso, porque viene del cielo, pero crece en el suelo. Tierra. Germina en el suelo. Los alienígenas vienen con vainas que crecen del suelo, que se convierten en humanos. Esa operación es súper interesante, porque trae una nueva experiencia en el terror y en la ciencia ficción, porque no es que solo hay un enemigo que es diferente a mí y por el cual me tengo que atemorizar y tengo que combatir. De repente el enemigo luce como yo y puedo ser yo eventualmente. Sí. Que es como una operación súper compleja y para mí ahí está el núcleo rico de la película. Salto más adelante, pero está esa escena en la que el amigo de Miles y de cómo es Becky Driscoll. Becky Driscoll, Driscoll. Que les hacen como la invitación a formar parte del mundo. Y es una... Hablábamos de eso la otra vez, que es una argumentación dentro de la película de esa otredad de que es válida.
Sí. O sea, en la película está planteada como un mal, de hecho pierden, el sistema gana, o sea, le terminan creyendo al tipo, pero es una invitación desde una perspectiva distinta. Es como, che, o sea, no hay amor, no hay estas cosas, pero no hay más problemas. O sea, los problemas que tienen ustedes tienen que ver con esta cosa del sentimiento. Y la película crea una relación de lo otro con lo no humano porque no tiene sentimientos. Sí, pero el otro soy yo, que para mí eso es increíble. De hecho, cuando descubren el cadáver, el primer cadáver, en la sala de tragos del amigo de Bennett, El escritor. del escritor de Misterio, Sí. tardan mucho en darse cuenta que es el escritor. Sí. Tardan mucho en darse cuenta, aunque luce igual, tardan mucho en darse cuenta que ese otro que está en el living soy yo. Y ahí empieza el terror, porque si hay un cadáver en la habitación, bueno, una cosa, si el cadáver puedo ser yo, ya empiezan a haber otras cuestiones. De hecho, hablábamos de Santa Mira, que esa es la diferencia también que hace Philip Kaufman con la película de los 70, Sí. que es un pueblo pequeño de Estados Unidos. Con estas relaciones en que todos se conocen con todos. Va el doctor y lo ve pasar. De hecho, cuando se encuentran con Becky Driscoll y van juntos y después salen y se saludan y se despiden, pasa un nene Johnny y le toca la cabeza. Ya lo conoce, ya se conocen todos con todos, saben el nombre de todos. Es que por eso el primer planteo de la película es tan chocante, de que llega Bennett a Santa Mira y la gente le empieza a decir, che, mi tío no es mi tío, che, mi mujer no es mi mujer, etc. En una ciudad, en un lugar grande, eso Que da ya igual. son todos desconocidos en la Nadie- ciudad también. Claro, nadie se conoce con nadie, ni siquiera dentro de un núcleo comunitario familiar. No sería un conflicto tan profundo. En cambio, en una comunidad tan pequeña, no reconocerse entre los pares, o pensar que el que siempre reconociste como un par, de repente es otro, es una cosa muy, muy interesante. Ahora hay dos problemas planteados. Uno en relación a esa otredad, otro dentro del mismo sistema. Tardan mucho en creerle a él también. Sí. Está toda esta fórmula también, llamémosle, del problema de la pérdida del pensamiento religioso, llamémosle. Como Sí. no le creen nada y está todo totalmente pasado por la ciencia y le dicen una epidemia de histeria, de no sé qué. Y eso retarda mucho. O sea, de hecho el sistema al final, en ese epílogo, termina de tomar la posta para, pues, llaman al presidente, a todo, y para detener este problema cuando lo ven. Sí. Porque si no, no creen nada. Es que eso es muy, muy interesante. Que la diferencia, si el otro luce igual, habla igual, y lo conozco de alguna manera, ¿qué me diferencia del otro? Y la película recurre como una intuición humana casi. Si todo el resto es igual y tengo que volver a la intuición, volver casi, mira, ya hablo como un racionalista, pero un poco lo plantean así, como, che, estos tipos vienen con... Estos tipos me refiero a las vainas, a las cosas del espacio. Vienen con un sistema tan pensado y tan que nos puede hacer tanto daño desde adentro, y nosotros venimos a combatirlo con un psicólogo. O sea, venimos con un Totalmente. psicólogo a combatir un problema que es humano. Y así vas a perder. Y así vas a perder, sí, De total. hecho, entra un poco en la curiosidad, pero se supone que el final de la película era otro, que era el profeta, que el doctor yendo en la ruta, hablándole a todos y nadie le cree, y mira a cámara y dice, vienen por tus mujeres, por tus hijos. You are next. You are next, te dice. Sí, sí. Que encima no es eso, no es que te van a matar, si bien en la película está esa idea que te roban que tampoco eso nunca se ve. O sea, hay mucho fuera de campo, hay mucha imaginación respecto. O sea, vos ves un cuerpo y entendés sobre ese cuerpo que deja de ser el mismo. Es que es muy interesante la operación esa, porque vos tenés vainas que recrean humanos y tenés a los humanos. En ningún momento ni se te termina de explicar, y menos se te muestra qué es lo que sucede, No. qué es lo que pasa Se duerme y para que suceda pasa. esa transformación, claro. Pero terminás con una sola persona, que es otro, pero también soy yo. Que es en el mismo cuerpo en sí. Sí, eso es una, El es una que locura. sea en el mismo cuerpo es la... De hecho, este tipo... Ahora vuelvo a lo que estaba diciendo antes, pero este tipo de películas que es un conflicto con el entorno, con la confianza, en la que tu campo de percepción deja de ser lo que venía siendo, donde la realidad se altera. Películas como The Thing o... Bueno, They Live también es un poco distinto porque están los anteojos y hay un objeto que representa eso. Pero hay al bicho se lo ve salir.
se ve esa deformidad. En Body Snatchers vos nunca ves nada. O sea, vos solamente ves las vainas, ves cómo se forma y después cuando se duerme ya se transformó para siempre. Bueno, y ahí juegan con la complicidad de la intuición. O sea, vos de alguna manera tenés la misma intuición que Bennett Sí. en la película. Es una maravilla la escena en la que está la voz en off y dice, en ese momento me di cuenta, como tuve la intuición de que algo no estaba bien con Becky, lo del sótano, el Sí. papá ha salido del sótano y la va a buscar por su intuición. Es el único tipo que se mueve por la intuición de todos sus amigos. Y es el que El de alguna que manera toma gana. la posta, claro. Es Sí. el hombre que usa su intuición a favor para pedir ayuda. Pero bueno, volviendo a lo anterior, Sí. la escena final era esa originalmente. Después la productora, entiendo que pidió dar esperanza. Porque si no es la visión del derrotado. No, y eso sí sería una provocación total. Sí. Y sería un problema para la cosmovisión americana. Si estamos en el medio de la Guerra Fría, estamos combatiendo con este enemigo que es externo, pero de alguna manera también es interno. Y perdemos. Porque no fuimos lo suficientemente... no tuvimos esa intuición, no fuimos sensatos. No fuimos rápidos. No fuimos Sí. rápidos para verlo, porque vinimos con las armas equivocadas. Es un problema. Eso hubiera sido una película totalmente distinta. Para mí le hace bien a la película su última escena. Yo ahí Sí, estoy sí, con sí, los sí. productores, con los burócratas de no sé qué sean, de la Paramount. Aparte es acorde a su contexto. Si no sería una derrota directamente. Es un... Sí, sería una derrota. Estamos perdiendo, muchachos, vamos a perder. Me sigue pareciendo interesante igual esa... En esa declaración que también hace Miles con Becky cuando tienen ese diálogo en el consultorio que le dice... Bueno, consultorio, no sé qué, la sala de él, la oficina de él, donde atiende a los pacientes. Y le dicen, che, vení que no vas a tener más problemas. Y ellos deciden este mundo desigual y con problemas pero que tiene sentimientos. Entonces hay una relación entre que tener sentimientos es ser humano y ser desigual es ser humano. Sí. Y a ellos los termina delatando que se están haciendo pasar por personas sin sentimientos cuando bajan todo y pueden neutralizar a los otros tres, que pasa un perrito y lo están por pisar. Es que eso es La clave. empatía, No, y a uno como espectador lo sube al carro de ellos. completamente. Esa es la maravilla también. Es complicado estar del lado de los invasores de adentro y de afuera. Porque, a ver, es un mundo ordenado, organizado. Feliz, ponele, no feliz, pero que no tenés problemas. Está explícito que no tenés problemas. te Sí, dicen. pero ¿cuáles son? ¿Cuál es el trade-off? ¿Cuál es la contra de ese intercambio? Que no hay música, No hay música, claro. que los niños no lloran, que no hay perros, no sé, de alguna Sí, manera. no, que no importa. Bueno, no sí, importa sí, nada. que los perros están, pero no son los perros que nosotros amamos y queremos. Es que no querés más a nadie. Esa es la idea. Sí, eso es muy, muy interesante y está muy bien hecho. Muy bien. Porque uno se puede enojar y decir, no, bueno, pero que los yankees, que pleno macartismo. Pero es lo que tienen que hacer. Sí, sí, sí. Uno construye su Y además, relato. ¿qué clase de sistema sería si no se defendiera a sí mismo? Totalmente. Y uno, por lo menos en esa hora y media que dura la película, tiene que aceptar el contrato de que en esa hora y media va a ser parte de ese sistema y va a no querer que ganen estos otros. Y el archiespectador construido está muy bien construido porque uno está con ellos también. Pero O sea, en no el importa, momento. vos no tenés duda, es tipo, che, están invadiendo, Y es bueno, terrible. porque los americanos son tan inteligentes para Hacer hacer este eso. tipo de cosas que no es que uno está con los americanos cuando está viendo la película. Uno está con la familia, con el perro, con el amor. Con esa concepción de lo humano. de lo humano que no es fácil estar abajo de eso. O sea, realmente, si ves la película y está de lado de los otros, algo te pasa. Sí. Y esa es la inteligencia de los americanos. Para defender su propio sistema. Que bueno, también podemos pensarlo para nuestro propio cine, digamos. Sí, sí, es muy difícil también. Es muy difícil. Han hecho muy bien mucha política a través de la cultura. Sí, De total. hecho, hasta la película enuncia que la cultura es de ellos. Con esto de la música, quiero Sí, decir. sí, sí. O sea, en el momento en el que él cree que están los suyos de verdad, es porque hay un atisbo de humanidad en el sonido, en la música esa, que son como cantos de sirenas. Y va a buscar eso entre los campos y era lo que quedó de la radio. Esa construcción tiene que ver mucho también con su historia. Sí, Con qué herramientas hacen política a través del cine. sí, totalmente. Y
Y por eso uno entiende cómo es tan fácil para los americanos defenderse a sí mismos a través de la cultura. Porque te ves reflejado constantemente en las películas que ves, en las obras que lees. Porque te ves ahí. Porque te ves reflejado en la cultura que ellos te venden. Y eso es muy inteligente para crear poder blando, por decirlo de alguna manera. Aparte hubo todo un proceso de hacer películas de la fundación americana. Los primeros westerns, La Diligencia, esas películas también construían un mito, un primer mito americano sobre quiénes somos y a dónde vamos. También. Sí, Acá se intentó, totalmente. pero me parece que nunca se terminó de concretar. No en el cine. No, por supuesto, no. Además, el cine es muy caro, es muy complicado. No, bueno, ya hicieron industria temprano. Sí, Ellos sí. inventaron la industria del cine también. Sí. Y es complicado combatir. Porque es un combate blando, ese es el problema. No es un combate que solo tenga que ver con la dimensión económica, es una doble dimensión. Entonces, es complicado. Pero bueno, hay algo que aprender de este tipo de películas, de cómo se defiende el sistema propio. Hay algo muy interesante, simbólicamente llamémosle, que el problema es que te duermas también. Eso no lo hablamos. O sea, te terminan de tomar cuando estás dormido, cuando no te das cuenta. Sí. El problema es cuando te vas a dormir. De hecho, cuando él está en la ruta hablándole a todos los autos, también es como un enunciado de, che, no se duerman. Tipo, no duerman, boludos, está pasando esto. Sí, porque además... No es que te agarra cuando estás despierto. El problema es si entras en el campo del inconsciente, en el momento en el que ya está. Te llevaron la intuición. Si el momento del sueño es el momento del inconsciente, te llevan en ese momento. Si ellos en ningún momento durmieran por algún motivo X, no pasaría nada. No hay ningún riesgo si no dormís. No, por eso. No es una amenaza física en la cual te tenés que defender con las armas o con los puños. Como The Thing. Como en The Thing, claro. Es una amenaza del inconsciente, tal cual. Vienen por tu intuición. Vienen por lo que vos creés, consciente o inconscientemente, que es tu humanidad. Y es una maravilla que el conflicto del sueño es muy Freddy Krueger también. Que pasa que no vemos el campo, no vemos la oniria, nunca la vemos. No. Pero es una maravilla es ese momento en el que no pueden más. Ella se cae, Becky Driscoll, él le da un beso, están los dos destruidos y el beso ya no tiene alma. O sea, esa idea de que perdés el alma. Sí. Y él se da cuenta por el beso que ella se durmió un segundo y por dormirse ese segundo lo perdió. Eso, nosotros también nos damos cuenta. La música, eso lo dijimos, la música es una maravilla. La música, pero... La banda sonora es buenísima. Encima para una película tan barata, con tan pocas locaciones y con tan poco despliegue, porque realmente hay muy pocas locaciones. Debe haber 5 locaciones con toda la furia. Sí, repiten varias veces. Sí. De hecho, es un plató esa ciudad. La música es excelente, pero sí. No va con la plata que le hicieron para la película, que es poca. ¿No? Yo me había fijado en su momento, era realmente poca. Y es inquietante esos... Qué fácil que es, digamos, no ves nada, ves a los tipos parados con cara de serios, y uno ya ve que no son ellos, y ve esa cosa ya te perturba. O sea, con muy poco produce demasiado en ese sentido. Bueno, es que también, para defender un poco el género... Sí. La ciencia ficción y el terror también, que es una película un poco de ambas, son géneros tan bastardeados y tan tirados abajo del auto, y al final son los que terminan haciendo una conexión más profunda con este tipo de conflictos que están tan palpables en la sociedad de las distintas épocas, ¿no? Y retruco, son los más cinematográficos también. En términos de lenguaje, en términos de técnica, de utilización de recursos, por ósmosis. La mayoría de los casos, una película como Body Snatchers es profundamente cinematográfica. Sí. Además, no tiene que hacer mucho, ni en cuanto a display, ni en cuanto al uso del verosímil, para contarte lo que te tiene que contar. Y eso es fundamental. Juega muy bien con los verosímiles de la ciencia ficción, sobre todo, más que del terror. Porque de terror lo que tiene es ver al otro siendo uno mismo. Pero el resto es más ciencia ficción que terror. Bueno, y tienes esas vainas. Volviendo a esa cosa de que uno reconoce ese problema en el otro que es igual a uno. La escena del invernadero, que es espectacular. Que ahí empiezan a usar planos holandeses. Hay un momento muy interesante que cuando encuentran las vainas en el invernadero. Sí.
Y ahí se empieza a torcer la cámara como si fuera la desestabilización. Hay unos primeros planos fragmentados, se les empiezan a cortar las caras mientras están hablando. Sí. De hecho, esos mismos amigos de ellos dos, que olvidé sus nombres, al toque son los que los van a buscar después. O sea, ya también se van para el otro lado. Tiene que ver con el problema del de al lado. Y es muy interesante en ese momento en el que llaman al teléfono y ya tomaron los teléfonos, tipo tomaron todo, que él no va con la... ¿Cómo se dice? El coso para la paja, ¿cómo se llama? El tridente, ¿no? ¿Cómo es? No sé si es tridente. Tridente me da mitología griega. ¿Qué es eso? Bueno, el coso. Va con el coso a pinchar. La pala con pinchos. El pala con pinchos. Va a pinchar a Becky, el cuerpo de Becky transformándose, y no puede. No puede porque... Y ese es el conflicto también. Sí. No podés con ese que se ve como vos. Y solamente se puede pinchar a sí mismo. Sí. Que también el problema es uno mismo después. Es que es mucho más fácil lidiar con un otro. Si está caracterizado y es un otro. Y acá es un otro que es mi vecino y es mi mujer. Y eso realmente da miedo. O sea, yo recuerdo haber visto esta película por primera vez bastante de chico. Y da miedo, pero es un miedo metafísico casi. No es un terror a alguien que me pueda atacar. Es un terror al de al lado, que para mí es el terror más profundo y que más te queda en la cabeza dando vueltas. Y de hecho, vuelvo a Psicosis, es una idea del mal que comparten. Lo que pasa es que Psicosis es en respuesta o en relación a lo que queda del progreso, llamémoslo así, digo, lo que quedó del estado de bienestar y todo. Y esto es en relación a esta Guerra Fría. Pero el mal es el que te atiende en el coso, en el hotel. Es uno que no esperás nada y te mata a la protagonista a la mitad de la película y la otra mitad estás con él. Sí. En los 90 hicieron un montón de películas así, en la que el mal pasa a ser tu padre. Sí. Y que no lo sabías. Totalmente. Fuimos a ver Trap el año pasado y Trap es eso. Es un chabón que está en un recital y es un padre de familia, un tipazo y es un asesino serial. Bueno, y vos estás con él. Yo no lo sé esto, pero yo siempre creí que esta película o esta historia está fuertemente influida en un cuento de Bradbury, que es así. Son los tipos llegan al espacio dentro del compendio de Crónicas Marcianas, la tercera expedición creo que se llama. Los tipos llegan al espacio y se encuentran con una ciudad típica americana y los que los reciben son los familiares de la crew, digamos, de la tripulación. Y bueno, el spoileo un cuento de Bradbury de los 40, tuyo. 50. No pasa nada. El final termina siendo que los alienígenas encontraron alguna manera para verse como los familiares de la tripulación y mientras están durmiendo los matan a todos. Para mí es muy similar. Yo creo realmente que algún tipo de inspiración de un lado o del otro tiene que haber. Sí. Pero es esta misma idea que es muy de la época y muy de la ciencia ficción de la época sobre todo, de que el mal también puede venir por donde las comunidades, por los barrios, por los vecinos. Por el de al lado, por el... No siempre es feo. Por el cotidiano te pueden venir a buscar. No siempre es feo, con dientes, grande y malo. Y no va cuerpo a cuerpo, no siempre viene y te mete un tiro, digamos. Porque además es muy americana la idea de que cuando viene el mal, yo le puedo pegar, va a ser un cargador en la cara y listo. Es tan fácil como eso, es una cosa de fuerza bruta, es una ecuación. Acá es más complejo. Sí. Tenés que tener... También es eso, yo creo que eso es lo que le deja a Estados Unidos la película, por decirlo de alguna manera. Tenés que tener defensas. Y no defensas reales, digamos. No defensas físicas. Tenés que tener defensas blandas. Algún tipo de sistema de intuiciones para poder defenderte de estas amenazas que son tan profundas y tan culturales. John Carpenter ha bebido mucho en sus finales de esa advertencia que le hace al espectador de ojo acá, che, ojo, tenga cuidado. The Thing de hecho termina, estamos spoileando película a morir, pero ya está, estamos acá. Entre todas deben tener 300 años las películas. Y aparte, mírenlas. Bueno, sí. The Thing es una película que también termina con un... Y bueno, ya está, tomemos una birra y que sea lo que tenga que ser. Y está realmente la puerta abierta de que en esa duda... hay una frase conocida, no recuerdo, de Wes Craven, que dice eso de que las películas de terror no tienen que dar miedo, que te asusten. También, pero es lo que te dan después. Una liberación de miedo o una fórmula de pensamiento. Entonces bueno, vos ves The Thing y ya el acto de que dudes de
que, bueno, este tipo capaz era y no sabemos, y va a volver a Estados Unidos y al mundo, y ya está, va a llenar todo, y el mal va a llegar al mundo. Esa duda es también la que te activa como espectador. Bueno, sí, es que en Invasion está bien que al final el gobierno de Estados Unidos se hace cargo de la situación rápidamente y la primera sensación que te da es que, bueno, listo, el problema ha sido solucionado fácilmente por este sistema tan aceitado que es, no sé, la CIA, el gobierno de Estados Unidos, el ejército, lo que sea. Las instituciones americanas ganaron para contar un día más sus historias. Pero te deja con la duda. Hay una situación previa que le habla a cámara el protagonista, claro, encima. sí, sí, sí. Esa situación existe. Sí, sí, sí. O sea, el espectador está... No, está claro. bien, bueno, esta vez zafamos, es casi, pero... No, bueno, sí, pero próxima, salís del cine de Oregon, salís y mirás al que está en la butaca al lado. Lo mirás con atención de repente. Totalmente, totalmente. Y es un poco la idea. Y es así, y es lo que te tiene que decir la película. Sí. Uno no puede combatir eso. Y hay que mirar con cuidado al de al lado. Sí, sí, sí. O sea, encima es una idea que tomó más fuerza y otras dimensiones a lo largo de los años, la de desconfiar del que tenés al lado. Pero acá tenemos... Está bien que es por motivos políticos y por invasiones, que lo del tema de la invasión es muy, muy fuerte. Pero empieza de alguna manera acá. Sí, sí. En la historia moderna de las historias, ¿no? No, y por algo entran. O sea, no te percatás nunca a tiempo. Sí. Si no, no habría... O sea, al toque se dan cuenta las vainas. Si no, no estaría la secuencia, volviendo a la decisión de los productores, no estaría ese principio y ese final. La que él está en una institución... Muy importante las instituciones en la película también. Sí. Él está en una institución diciendo, pasó esto, flashback, cine clásico, pasó esto, termina. Es un boludo. No le creemos nada. Y hay una esperanza en que encontraron algo, coincide con lo que dijo, che, vamos. Pero hay un problema ahí, en el que él está ahí, tiene que contar todo eso y no le creen. Y es lo que le pasa en el lapso. Sí, no, y además para que después en los 70 y después en los 90 y Sí, bueno, hasta hablamos. hoy, el problema sea Sí. que de repente el mal está con nosotros. El mal, de alguna manera, somos nosotros. Sí. O es parte de nosotros. Tiene que haber una instancia donde el mal haya entrado. O donde el mal haya encontrado vetas dentro de un sistema que parece ordenado. No perfecto, pero casi. Para entrar. Fue acá. Y, bueno, es arbitrario decir fue acá o fue allá. Bueno, pero podemos decir que Invasion of the Body Snatchers del 56. 56, sí. Del 56. Es un punto arbitrario que podemos marcar en la historia moderna de las películas donde entra el mal. O donde Sí. encuentra en Santa Mirra, no recuerdo el nombre del pueblo. Santa Mira. Un pequeño lugar donde fermentar, germinarse y atacar. Que aparte Santa Mira es como la hegemonía, no sé si la hegemonía, pero están todos los valores ahí. Sí, sí. Porque yendo a los 70, la versión de los 70 que es de los 70, no me acuerdo dónde pasa, pero pues no la veo hace bastante, pero que Es una ciudad. una no gran sé si ciudad. Chicago, una así. Claro, sube la vara, el mal está adentro y está en la ciudad. Y acá no es casual que sea en un espacio pequeño donde todos estamos con todos y está todo bien y está todo totalmente armado. Es el sistema. No, y además en las pelis de los 70 que tratan estos temas de el mal, el otro, nosotros, las comunidades. En los 70 las instituciones ya están podridas. Sí, Ya está todo roto. están rotas Las ciudades están rotas. Las comunidades ya están agonizando en Sí. los 70. Y acá no. Acá no. Sí, de hecho uno ve Contacto en Francia y Sí, o está empezando, está todo perdido. Sí, o en la conversación donde... Está todo perdido. Desde el comienzo están podridas ya Sí, las cosas. El gobierno está podrido. No, y la puesta en escena. Sí, sí. Que va acorde al contexto, pero digo, uno habla de Taxi Driver y mira a Travis Bickle, ¿no? No me Sí. acuerdo. Y es algo también muy hijo de su contexto ese personaje. Esa percepción que tiene de su alrededor. Es distinta. Las ciudades están todas destruidas. Para algunos directores, para otros no. Hay una Manhattan bella todavía. Bueno, sí, por eso, de alguna manera, las advertencias fueron presentadas en Invasion of the Body Snatchers. Sí. Está bien que si uno hace la línea literal del subtexto, está hablando del comunismo. Pero en realidad termina hablando del mal. O sea, Sí. circunstancialmente uno, por el contexto, dice, bueno, sí, el mal igual comunismo. Pero es el mal. Y un poco la película, con el diario del lunes,
tuvo razón, porque el mal de alguna manera ganó. Sí. Y lo vio la película y lo supo advertir. Volviendo a Carpenter, que es la obsesión de Carpenter el mal en todas sus películas, está bien que casi que lo lleva para otro lado también porque es de otra época. Pero ponele They Live, que era Ronald Reagan el presidente en ese momento. Sí. Y uno podía leer la película como el problema del mundo del consumismo. Sí. Hoy la mirás y es el capitalismo, como entras en esa dinámica también. Las lecturas coyunturales de las películas sirven para situarlas Sí, para, pero trascienden. y para hablar en un primer nivel. Pero siempre, si la película es buena, siempre hay más niveles. Por eso pasan tantos años. O sea, Claro, es impresionante esta película que es muy barata y es muy valiosa. La seguimos charlando. No, y interesa lo del comunismo también para hablar de una época y de cómo se hacían películas, cómo se pensaban las historias en un Con periodo específico. Pero después ya pasa de lado eso. Porque es una excusa. Y porque hay muchas películas que responden también a ese modo de hacer y de las que no hablamos también. Porque son mucho más de la novedad. Sí. Mucho más de la curiosidad. No sé si la curiosidad, pero muy de lo que está pasando ahora, el tópico. Sí, sí. Esto es, Y que no resisten, muere ahí. no resisten mucho más lectura. Pero porque estas son películas universales, contextuales, pero universales. O sea, le pueden ganar. También eso lo hace el tiempo, no solo es la película. Lo hace la buena película, pero también lo hace el tiempo. Pero son películas que uno sigue leyendo y la sigue pensando y tiene contradicciones. Esto que me hablaba del macartismo, de cómo la gente arrastra a su discurso. Bueno, igual la película te permite eso también. No, y es que además en ningún momento te dicen nada en lo que nadie podría no estar de acuerdo. O sea, somos humanos. Es un poco la proclama de la película. Somos humanos y estos no son humanos y nosotros tenemos que defender nuestra humanidad. Y eso no hay manera, aunque uno haga la lectura del comunismo y aunque, no sé, venga uno acá, se siente y sea ultra comunista y por eso no pueda leer la película más allá de eso. Es universal, somos humanos, te está diciendo, y estos tipos, esto que es el mal, no son humanos, y tenemos que defender esa humanidad. Y ya está, con eso tirás, pero para todos los tiempos tirás. Es muy loco. Siempre va a haber unos que vengan de afuera y quieran meternos el mal de adentro, y siempre vamos a estar nosotros acá defendiendo la humanidad. Nuestra humanidad encima. Es que es nuestra humanidad, sí, total, Sí. porque es nuestra también lo que habla la película de la música, el bebé que llora, el perrito. Bueno, ¿qué es lo que dicen del bebé cuando llega? Está con la vaina y dice, con esto no llora más. Claro, están reunidos como medio en una especie de asamblea. Pero parece un culto igual. No, bueno, es una asamblea Sí. de la Internacional Socialista, más o menos. Y están todos juntos con sus vainas en las manos y espía Bennett y ve que dice, no, bueno, ahora le ponemos la vaina al bebé y no va a joder más. Claro. Como... y un poco la película te dice, yo quiero que joda el bebé. Yo quiero que el bebé llore y joda porque es humano. Quiero música. Lo dicen ellos. Sí. Y no la voy a amar más. Ella le dice, quiero tener hijos tuyos. Le dice todo lo que... Claro, pero ¿para qué amar? Es lo que te dice el mal Sí, ahí. Sí, uno lo ve y dice, está bien, ponele que puede tener razón, pero estás con ellos. No, y es verdad que algunas líneas sí son medio... que están muy subrayadas. Sí, es como, obvio. Sí. Si sabés dos cositas sobre la historia del siglo XX, pero es obvio a quién le están hablando, Sí. pero funciona. Es más, creo que encima vi una entrevista de los 80s, creo, no me acuerdo, a Kevin McCarthy, Sí. que negaba que la película que no estaba hecha con esa mirada. Es que en realidad no importa. No, es que eso también es donde gana el poder del cine. Aun cuando no estemos de acuerdo con algo que se diga respecto a lo que dice una película. Pero que es que se completa en el espectador y uno la termina. No importa si Don Siegel de verdad se sentó en una silla y dijo, estamos hablando de esto y de esto y de esto y esto quiere decir esto y esto y esto. Uno hace la lectura también. Sí, uno une cabos. No, y más allá de que si uno hace la lectura o no, no importa con qué intención la hicieron. No. Realmente, a mí si Don Siegel quiso hacer una película macartista, antimacartista, comunista, capitalista, no me importa porque hizo una película que dice algo en específico, más allá de mi lectura. Para mí la película dice algo. Sí. Más allá de que uno le quiera dar interpretaciones, la película dice algo bien concreto. Y realmente, cómo la quisieron hacer, No importa. es quizá, no sé, Nunca. para la psicología será. Sí. Pero para el análisis del No, cine... porque nunca cuando hablamos de un director estamos hablando de lo que está pensando en su casa. Ni del director estamos hablando de lo que el director hizo con lo que le dieron. Sí, el guión, sí, también. Él, la verdad, la que productora, quedará todo. para las curiosidades o para, no sé... Totalmente. Es que no hay... Ahí se desdibuja un poco la verdad, porque tampoco nunca vamos a saber qué de todo... Uno tiende a creer que
algunas películas dicen algo en concreto porque uno hace también un trabajo de asociación entre lo que se dice, lo que se ve, lo que pasa y lo que puede unir. Pero nunca lo sabes y no importa, nunca importó. No te tienen que, porque es como esta cosa muy de bar, también que es algo que se puede llegar a discutir mucho más ahora, que es como che, vos decís que pensó tantas cosas Hitchcock. Sí. Y si no, no importa. No sé. No me importa lo que pensó Hitchcock. La película está diciendo cosas. Sí. Y todo el tiempo está diciendo cosas por omisión o por acción. Justamente el valor de aquellos grandes autores es que no dejan tanto al azar. Pero bueno, si dejaron algo al azar y está diciendo una cosa, bueno, lo lamento, lo está diciendo la película. Sí. Porque si no es creer, además que las obras solo importan si hay alguien que les dé una interpretación específica. No, están diciendo otra cosa, o sea, están diciendo algo. Más allá de lo que a vos te parezca. Te puede parecer bien, mal, están diciendo algo. Y uno está en su derecho a también hacer su lectura. Sí, pero para mí... Siempre dicen algo, sí, estoy de acuerdo. Para mí termina diciendo algo. Sí. Y, o sea, puedo estar leyéndolo mal, pero dice algo. Hay algo que está diciendo, porque si no, es creer que depende del ángulo que ves la película, dice una cosa o dice la otra. Para mí no, para mí dice algo. Hay casi un esencialismo caprichoso en lo que estoy diciendo, pero para mí es así. Sí, estoy de acuerdo. Es más, uno ve no sé, a Ford, y en esa época encima los directores eran como cero las palabras, sino la película. Sí. O sea, todo lo que estoy diciendo, todo lo que te pueda decir no importa porque está en la película. La frase tipo, soy John Ford, hago westerns. Sí. O ¿cómo hiciste con una cámara? Te decía. Porque no importa tanto la palabra. Es más, estamos en un momento en el que hay que poner todo mucho en palabras, decir mucho. Son películas que pasan mucho por la imagen porque son muy cinematográficas y precursoramente cinematográficas. Pero uno ve al Ford de Fabelmans, al final que lo hace Lynch, y le muestra los cuadros y es lo mismo. ¿Dónde está el horizonte, Gil? ¿Dónde está, boludo? No, acá está pasando esto. Los vaqueros están acá, están mirando para allá y esto puede... ¿Dónde está el horizonte? Me chupa un huevo. Y lo saca después. Porque además darle demasiado peso a la interpretación de uno o lo que uno cree es obviar y dejar de lado las operaciones que hay dentro de una película. Sí. Las operaciones simbólicas, semióticas. Y ahí te perdés de la película también. Te perdés en la búsqueda de la verdad. Fuera de la película, dejás de mirar la película también. Sí, tampoco es que propongo que uno desglose la película en metonimias y en operaciones metafóricas. No, tampoco es así. No. Pero uno interioriza cosas porque están ahí. No es porque porque si no también es darle un peso al espectador que no... No al espectador, a uno mismo. Como, che, tu película está ahí, está bien, pero déjame que venga yo, me siente y le termine de dar un sentido. No, quizá hay un desfasaje y eso seguro. Sí. Pero yo no le termino de dar sentido. Hay un desfasaje entre lo que dijiste y lo que me llegó. Eso seguro. Pero hay algo. Porque si no hay nada. Sí. Y hay algo. Bueno, eso es lo que creo yo al menos. Sí, yo pienso igual que... Bueno, pero es más el proceso de... El proceso de la obra, que es que sí o sí se termina de concretar cuando hay un otro mirando la butaca y pensando en lo que se le canta a la bola. Está bien. No, obvio, no. ¿Y por qué? En el teatro también, digo, siempre uno lo hace porque hay un otro, y hay un otro mirando, y hay un otro sentado, y hay un otro pensando algo. Siempre termina siendo... No por entrar en la de todo es subjetivo, como estar solo en esa, pero que uno también te puede pasar, que sería divertido, que tenés toda una intención de que pase algo, o de que se lea una cosa y se lea otra completamente distinta. No, bueno, está bien, pero ahí volvemos a las intencionalidades, que no importan. No importa, pero... ¿Por qué yo puedo creer que la película dice algo y el que se sentó al lado mío a ver Body Snatchers piensa que la película dice algo totalmente contrario? Y ahí está el desfasaje, que ahí está lo interesante también. Pero la película está diciendo algo, no es que nosotros estamos interpretando... No, la película está diciendo algo. Sí. Porque si no, además es darnos demasiada importancia a nosotros como espectadores freelancers y restarle importancia ni siquiera al director o a los que hicieron la película, a la película. Sí, a la... Que tiene sus propias operaciones. De hecho, hoy estamos hablando de Body Snatchers y no estamos hablando de Don Siegel también.
¿Por qué no importa Don Siegel? No, importa Body Snatchers. O sea, uno puede hablar de Don Siegel para entender alguna cosa. Sí, o intereses en común. Sí, obvio, ¿no? Y líneas que se pueden hacer Sí. entre sus películas. Pero al final del día, lo que termina importante es lo que hizo la película, no Don Siegel. Sí. Y no lo que diga Don Siegel No tampoco. quería Don Siegel. A nadie le importa. Debe ser un capo igual, Don Siegel, pero Sí, no quería Don un capo. Siegel. Sí. Para Body Snatchers. Dirigió Harry Sucia. Y Uno. dirigió también la Fuga de Alcatraz. Escape de Alcatraz, que es un película. Tremenda. Quizá Fuga. la consagración también del género Escape de Escape Cárcel. de Cárcel. Es la mejor de Escape de Cárceles. Yo no vi una mejor. Tiene otra él, de Escape de Cárceles, que no recuerdo el nombre. Pero la cárcel más icónica del mundo. Con Clint Eastwood, no hay manera de Y superar aparte, Escape de Alcatraz. es sucia Fuga de Alcatraz. Está todo roto también ahí. Bueno, está un poco más roto. Está. Escape de Alcatraz. Hasta en términos tonales, temáticos, está caído, es lenta, o sea, es lenta bien, digo, es como pesado, ¿Sabes todo de qué año rompe en es? el coso. Y es de los 70, lo voy a buscar ahora. Pero se nota, porque hay una cosa más del 60 y pico, me da. A ver, ya te digo. Fuga de Alcatraz es de 1979, tomá. Yo pensé De que era mucho una. más antigua. Pero De bueno, una. ahí ves una cosa toda rota. va totalmente con la línea de lo que estamos diciendo. Sí, no, que en ningún momento uno mira al servicio penitenciario en este caso y dice, Sí. acá hay una institución americana confiable en la que puedo No, caer. no, Lo detestás. Uno está del lado De Clint Eastwood. de Clint Eastwood, de Siempre. los asesinos, de los chorros. Sí. Bueno, en Harry Sucio también, una película de los 70, uno está con Harry Sucio. Y uno está con... Es algo también muy de las películas de los 70 y de esa línea en la que el policial está con... O sea, hay algo del sistema que no está funcionando, entonces tiene que venir un tipo que está totalmente fuera de las barreras morales, ideológicas o bajo las que funciona el sistema. Y vos estás con él y rompe todo y hace cosas que están mal, que consideramos mal. Tipo, eso es sucio. No está bien lo que hace burocráticamente, pero uno está. Lo que enuncia también en ese sentido es que hay algo del sistema que no está funcionando para que nosotros estemos con este tipo. Claro, Necesitamos estos tipos para que. la cosa está tan mal que necesitamos sucios Un Harry sucio. para arreglarla. Sí, es muy interesante eso también. Sí, Y total. hay un montón de películas. Además, fíjate que en los 50, volviendo a Body Snatchers, nuestro héroe es impoluto. O sea, Benel es médico, ama a los niños, Sí. congreso, no sé qué. Es nuestro héroe, pero que no tiene ninguna mancha en el historial. Pues ese es el que necesitamos para avivar al sistema. Ahora, si el sistema se rompió, bueno, vamos a buscar a Harry Sucio. Sí. Contacto en Francia la mencionamos recién también. Gene Hackman. Sí. Las películas de Friedkin también, en general, pagan igual eso que esa ruptura que hicieron. Pero, no sé, Vivir y Morir en Los Ángeles son todas películas que van al lugar del mal, ocupan el lugar del mal para vencer al mal. Hay una contradicción ahí. Sí. Pero nos vamos mucho, pero bueno, igual Friedkin sabe lo que es el bien y te dice, che, esto está mal, y pagan. Nadie se va sin pagar la cuenta. Y pagan. De este bar de sucios y de tramposos, Sí. nadie se va sin pagar la cuenta. Sorcerer, que es una de las mejores películas de la historia. Totalmente, y una de sí. las cosas más enormes que he visto. El tipo lo consigue después de ver la épica de camiones más grande que viste en tu vida, porque es los huevos, la garganta en serio, o sea, y zafó el destino trágico, o sea, esa Sí. idea de Pero no se más zafaron. acorde, lo hemos hablado con Match Point de Woody Allen, en la que el tipo realmente, pero no solo por el burgués, sino que el tipo, por una cuestión de azar, porque esa es la cosa que tiene Woody, Coup de Chance salió hace poco, también es así, hay suerte, hay azar, hay una posibilidad en la que no tenés que pagar nada y podés conseguirlo. En Sorcerer el tipo lo consigue y al final lo vienen a buscar por lo que hizo en la iglesia. Bueno, y lo vienen a que buscar. son ideas de mundo totalmente Opuestas. distintas. Woody Allen cree que si vos te escabullís y te vas del restaurante chiquito, vos podés zafar de pagar la cuenta. Y podés zafar en serio. Y podés zafar en serio. Friedkin dice, no, vos te vas al restaurante, pero después te atropella un camión. Tal cual. Porque la cuenta se paga o se paga. En esta vida, en la otra, pero se paga. Y vos dicen, che, dale. Sí. Pero no se da cuenta. Y son dos ideas, o sea, son los más grandes de todos. Son dos ideas del mundo, sí, total. Pero la cuenta está en orden todavía en Invasion. O sea, todavía Sí, no. nadie no. ni siquiera piensa en si pagar la cuenta. No. Falta para eso. Y eso también es interesante. Por eso es un germen también. en Sí, ese sentido. por eso es una vaina Sí. que ya después se va Antes de a cerrar, transformar. te hago una pregunta. Sí, Hemos hablado mucho. sí, mucho. ¿Qué
¿qué película, digamos para hacer doble tanda o película que recomendás en relación a lo que hablamos? Doble tanda con Invasion of the Body Snatchers. Puede ser doble tanda o puede ser, che, hablamos de esto, recomiendo esta película. Y yo iría a que hagamos doble tanda Invasion of the Body Snatchers y Psicosis. Me parece. Bien, me gusta. Me parece. Porque genéricamente no son lo mismo. Claro, porque uno podría hacer también una doble tanda solamente con el conflicto con el entorno, la desconfianza. No, es que la fácil es hacer una doble tanda con. The Thing. Sí, o con The Thing, o con alguna otra de ciencia ficción, donde haya alguna cosa externa. No sé, la del tipo, la de Blake Edwards. No, Blake Edwards no, la de Jack Arnold, esta de que. La hablamos de Incredible Shrinking Man. No, la que cae un meteorito del espacio y son unos aliens, que es parecida. It Came From Outer Sí, Space, esa. esa. Tremenda película. O sea, es fácil agarrar los elementos, Sí, pero sí. vamos a decir Psicosis, sobre todo porque lo que hablamos, que es como una lectura quizá más nuestra, que la hizo seguramente mil personas, pero que compartimos más intensamente acá, de seguir un poco el periodo más de estabilidad y más de florecimiento del estado de bienestar con sus betas y sus problemas. Y como esta vaina que vino del espacio en Invasion of the Body Snatchers terminó de transformarse en un tipo en un motel que se viste de su madre y mata gente. De alguna manera. Me encantó eso que acabas de decir. Vamos a cerrar con eso. Cerramos Ya con está. eso, perfecto. Bueno, gracias por venir. No, gracias por invitarme. Espero que nos encontremos de nuevo. Me encantaría invitarte de nuevo, ya lo hemos hablado. Siempre que necesites a un espectador freelancer, yo estaré acá. Habrá más de Chops. Habrá más chops. Habrá más chops. Me pone muy contento. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar. Gracias Kaplan ahí que está del otro lado. Y esto es Érase una vez en el sur. Nos vemos en el próximo episodio.